Vamos al cuento de la noche. El cuento de hoy es de Alejandro Dolina, el gran Alejandro Dolina. Aparece en el libro Las Crónicas del Ángel Gris, libro que ya lleva muchos años y un éxito entre los lectores. El cuento se llama Refutación del regreso. Dice que no hay sueño más grande en la vida que el sueño del regreso. El mejor camino es el camino de vuelta, que es también el camino imposible. Los hombres sensibles, en sus nocturnas recorridas por las calles del barrio, planeaban siempre volver. Volver a cualquier parte. A la adolescencia, para reencontrarse con amores viejos. A la infancia, para recobrar las bolitas perdidas. A la primera novia, para jurarle que no la había olvidado. A la escuela, para sentir ese olor a sudor y tiza que no se encuentra en ninguna otra parte. Volver, para ellos, fue siempre su aventura prohibida. Cada noche soñaban con patios queridos y caminos ausentes. Y cada mañana los hombres sensibles despertaban llorando desengañados y revolvían la cama para ver si algún pedazo de sueño se había quedado entre la sábana. A pesar de todo, los muchachos del barrio de Flores habían aprendido a disfrutar los regresos modestos y cada tanto visitaban antiguas pizzerías. Desde luego, los refutadores de leyenda se burlaban de todo esto. ¡Saluden a los nuevos tiempos!, gritan. El mundo marcha hacia adelante. La comparsa racionalista acusa a los hombres sensibles de ser conservadores. Tal vez algo de razón tienen. Manuel Mandé, uno de los hombres sensibles, y sus amigos andaban siempre por los mismos lugares, contaban miles de veces la misma anécdota y siempre se divertían robando en los mismos kiosquitos, el mismo caramelo. Marchan a ustedes a contramano de la historia, rugían los refutadores. Y es cierto, pero siempre es recomendable recorrer la vida a contramano, sobre todo si se sospecha quién ha puesto las flechas del tránsito. En los años dorados del Ángel Gris, los años dorados de los hombres sensibles, funcionaba en una calle una agencia que se llamaba Todo para el Regreso. Esta empresa organizaba viajes y peregrinaciones cuyo atractivo principal estaba en la vuelta. Por cierto, solían elegir lugares horrorosos, con alojamientos míseros y comidas inmundas, precisamente para acrecentar ese deseo de volver, ¿no? Pero el mayor éxito se obtuvo con el servicio de recuperación de vecinos. La agencia se ocupaba de localizar y entrevistar a pobladores antiguos, alejados del barrio por perversas mudanzas, y por un precio razonable se les ofrecía una fiesta callejera con su viejo vecindario, con la presencia de todos los personajes de la zona, ¿no? El servicio incluía la entrega de un pergamino, palabras alusivas a cargo de otro vecino, y llegó el caso hasta la indumentaria apropiada si el vecino que había emigrado quería fingir una opulencia que no tenía. Existía además un plan superior que contemplaba la reinstalación lisa y llana del vecino que se había ido a su antigua residencia. Los costos eran muy grandes, desde luego, y no resultaba sencillo vencer la desventaja. Por ahí había que desalojar al nuevo ocupante de la casa, había que abolir eventuales nuevas reformas porque había que dejar todo en el mismo estado en que estaba. En algunos casos incluso había que limpiar y en otros casos había que juntar mugre, según quién venía, ¿no? En realidad, hay que confesar que durante el tiempo que funcionó la Agencia de Recuperación de Vecinos, solamente una vez se pudo concretar el plan, que fue el regreso de una familia de un ingeniero que se había mudado a Bancalari y había vuelto a Casero. El servicio fue solventado por un poeta, Jorge Alem, después de más de un año de colecta, rifa, préstamos a interés y timbas que se hacían en el barrio. No es que le importara gran cosa el ingeniero Bancalari, pero Jorge Alem estaba enamorado de Leonor, que era la hija del ingeniero, y no estaba seguro de poder seducirla allá en el pueblo donde estaba, ¿no? Pero la historia no tuvo un final feliz
porque Leonor rechazó tercamente a Jorge Alem y se entreveró con un vecino, precisamente de la zona donde venía, de Bancalal. Al año se casaron y se fueron a vivir felices allá. Muy bien, y el resto de la familia se terminó mudando a San Miguel, así que la agencia fue un fracaso absoluto. Hubo un viejo jugador de dados, el ruso Salzman, también supo hacer un negocio parecido. Sin la intervención de la agencia, quiso comprar la casa de su infancia, ocupada hace años por perfecto desconocido. Pero en semejante patriada se gastó todo lo que tenía, todo su ahorro, y una noche memorable en el Casino Mar del Plata. Aunque cuando la tuvo, dijo, he recuperado mi casa, pero la infancia no. Unos años después, de haber egresado a bachiller, otro tipo, decidió, 14 años después, decidió inscribirse de nuevo en el bachillerato en primer año, al mismo secundario donde había ido. Claro, Colegio Nicolás Avellaneda de Buenos Aires, ¿no? Y le propuso a sus viejos camaradas, a los compañeros, que se inscribieran, pero ninguno quiso. Así que se inscribió solo. Y ahí estaba. Se metió a la escuela, empezó a hacer chistes, veía que los alumnos no lo seguían, eran medio cachitrulos, y ya sus gracias ya no eran las mismas. Algunos profesores sospechaban quién podía ser. Ya empezaban a verlo, hasta que un día, de todo modo, logró algunas buenas notas y hasta 15 amonestaciones este tipo. Pero un día, el jefe celadores vino y le dijo, descubrió la verdad. No crea que no lo he reconocido, señor Mandel. Este es otro de sus inventos, me dijo. Yo pensé que el título de bachiller le iba a servir de escarmiento, pero veo que no es así. Usted es lo que joden a un muerto. El hombre se sintió reconfortado y dijo, usted es el único que me ha comprendido. Muchas gracias. ¡Cállese la boca, señor! ¡Vuelva a clase! Al poco tiempo fue expulsado de la escuela. Pero a pesar de su fracaso, la segunda inscripción hubiese sido una maniobra gloriosa si hubiese sido seguida por todos sus compañeros, ¿no? La agencia, todo para el regreso, se fundió por falta de clientes. En un último esfuerzo, esa agencia empezó a ofrecer servicios económicos que eran retornos fingidos, vueltas sin ida, reencuentros sin ausencia. El interesado, por ejemplo, podía simular un viaje al África. La empresa se encargaba del recibimiento, de los abrazos, los aplausos, de las lágrimas, pero el éxito fue nulo, ¿no? Aquel que se había inscrito alguna vez en la escuela supo escribir en una de esas noches de lágrimas, no es posible regresar a ninguna parte. Los puntos de partida no se quedan quietos y a la vuelta ya no están. Para volver se necesita, para empezar, un punto de partida fijo e inmutable. Pero todo se mueve y no hay forma de detener al universo. Créame si les digo que jamás nadie ha regresado verdaderamente de ningún lugar. El hombre que lo consiga cumplirá la hazaña más grande de la historia. Sus amigos lo escucharon compungido. La idea de no bañarse 2 veces en el mismo río no constituye ninguna verdad ni novedad filosófica. Pero este tipo, los hombres sensibles, querían bañarse 2 veces en el mismo. Alguna vez. Esa fue su mayor obsesión toda la vida, siempre y siempre amargamente lamentaron no poder remontar los tiempos. Claro, los refutadores de leyenda se alegran de esta dinámica universal y esperan el futuro con impaciencia. Desean liberarse del pasado, romper las cadenas. Pero si esto encierra la idea de libertad, hay que reconocer que los hombres sensibles fueron mucho más lejos. Se preguntan, ¿por qué uno no puede volver en el tiempo? ¿Qué es esto de no poder volver al pasado ni visitar el futuro? ¿Qué sería una libertad sin espacio, sin lógica? Los refutadores de leyenda, que muchos son contadores, les dicen las cosas son como son. Y esa es una pena para los hombres sensibles. La misma de los viajeros que no pueden volver atrás.
Los hombres sensibles parece que no han nacido para viajar. Y sin embargo, se andan la vida llena de extraños, ansiando la inmortalidad, solamente para poder regresar. Ese es su deseo. Algunos tratan de no parar, pero quedémonos aquí. Pero el que no parte, les dicen los hombres más racionalistas, también se queda solo. Cabe una modesta reflexión. Aun cuando fuera posible volver al pasado, nada sería igual. Todos los actos de nuestra vida, repetidos minuciosamente, serían distintos al estar ocurriendo por segunda vez. Y esta diferencia es sustancial. Llevaríamos con nosotros la carga de la experiencia anterior y nos estaría negada la ansiedad y la esperanza. ¿Con qué entusiasmo apostaríamos las cartas que ya sabemos que son perdedoras? Alguien dirá, sería preciso borrar la memoria y volver al pasado sin recordar que ya vivimos. Y la respuesta sería, ¿de qué sirve volver si uno no sabe que vuelve? ¿De qué sirve? Para el caso es posible pensar que ahora nosotros mismos estamos viviendo por segunda vez o quizás por quinta vez la misma vida. Dice Dolina, que que escribía, ha soñado esta situación muchas veces, se encuentra en Casero, en la calle, ahí, en la calle Urquiza. Él es lo que es ahora, un grandulón, ¿no? Pero no está en el presente, está en la década del 50. Y llega a la casa, que tiene el número 68, toca el timbre. Y al rato sale a recibir un nene mugriento, medio negrito, desconfiado, que es él mismo. Y él abraza, emocionado al chico. Y desde adentro oye la voz del abuelo que pregunta, ¿quién es, negro? Nunca se ha podido imaginar que algo mejor le pudiera ocurrir. Dice que los funcionarios del paraíso no han de ponerse en grandes gastos con personas como nosotros, como los hombres sensibles. Pero el libro de aventura del regreso sigue en blanco. Ni los hombres sensibles, ni los pensadores del eterno retorno, ni muchos de nosotros que a veces creemos volver, hemos podido dar un solo paso para volver a algún lado. Esto no nos impide ser dichosos algunas veces, ¿no? A pesar de todo. Las personas decentes nos piden madurez, resignación. Quieren que nos olvidemos de nuestras ensoñaciones. Pero nosotros no queremos olvidar. Y el que olvide jamás, jamás podrá ser nuestro amigo. Ni siquiera cuando volvamos a encontrarnos otra vez y para siempre. La refutación del regreso. Un cuento de Alejandro Dolina. Hasta el próximo Café del Purgatorio.